Escala la violencia en Durán. Más escuelas se suman a la virtualidad en un nuevo plan de acción preventivo. Definidas las ubicaciones para el debate presidencial entre Daniel Noboa y Luisa González, Ecuador TV acogerá este evento electoral previo a los comicios del 15 de octubre. Atención con el fentanilo. Policía Nacional pide ayuda a la ONU para crear un laboratorio de detección de estupefacientes. Éxodo venezolano nunca antes visto en la frontera de Estados Unidos y México. El sistema de ayuda a refugiados a punto de colapsar. Y en los deportes, Subeldía definió el once inicial de Liga de Quito que enfrentará a Defensa y Justicia en Copa Sudamericana. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Esto es Noticias 7, emisión estelar. Tenemos amplia información para todos ustedes también a través de nuestras plataformas digitales, ecuadortv.es, eltelégrafo.com.es, en Pública FM y, por supuesto, a través de nuestras redes sociales. Fer, me acompaña esta hora de la noche. Fernando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo andas? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Un gusto acompañarlos en esta noche. Hay mucho que ofrecerles, así que acá arrancamos con nuestra oferta informativa. El Ministerio de Educación amplió el número de unidades educativas que se acogerán a las clases a distancia por la situación de inseguridad de ese cantón. Más detalles en la siguiente nota. La decisión la tomó el Ministerio de Educación debido al incremento de los hechos violentos suscitados durante los últimos días en el cantón Durán, en Guayas. Ante esta problemática, la Secretaría del Ramo dispuso que de los 60 establecimientos educativos fiscales que hay en Durán, 34 instituciones, más de la mitad, se acojan a la modalidad a distancia. Esto como parte del protocolo para la continuidad educativa en casos de hechos delincuenciales. Mientras los 78 planteles particulares y fiscomisionales que hay en ese cantón podrán acogerse a esta disposición si lo consideran pertinente. ¿Pero qué dice el plan en casos de eventos violentos que provoquen conmoción social en la comunidad educativa? Pues si el evento tiene un efecto directo, las clases a distancia se desarrollarán por 5 días. Pero si el efecto es indirecto, la virtualidad será por 3 días. Que la policía vaya a hacer los recorridos pertinentes, porque a ellos les compete lo que es la cuestión de seguridad y verifiquen que ya todo esté bien. Posterior a ello, el ministerio detalla que se retornará a clases presenciales. Uno de los cuestionamientos de las clases online es el acceso a la educación de los estudiantes. Ante este escenario, la subsecretaria de Educación de la Zona 8, Sarita Bisuete, manifestó que existen fichas pedagógicas, ¿pero en qué consisten? Las cuales tienen actividades que van a corresponder a ese número de días, los cuales los niños van a hacer sus actividades de lo que ya está planificado. Entonces, ellos no van a perder sus horas de clases. A decir de la ex subsecretaria de Educación, Erika Lainez, también se debe evaluar el espacio en el que permanecerá el alumno, si este es o no seguro. Es importante que la institución educativa obviamente tome seguimiento de los estudiantes, si bien es cierto pueden estar expuestos, es verdad, a bandas delictivas o incluso hasta inseguridades dentro de su propio hogar. Por lo pronto, las instituciones educativas de Durán que se encuentran en áreas susceptibles a la inseguridad mantendrán sus clases online durante esta semana y son las autoridades del Ministerio del Interior junto al de Educación quienes evaluarán si la medida se amplía o no. Olga Velasco, Noticias 7. Y a propósito de lo que ocurre en esa ciudad de la provincia del Guayas, el alcalde Luis Chonillo denunció a través de su cuenta de X que la tarde de este martes se registró un atentado en contra de la gerente del registro de la propiedad. Según Chonillo, varios sujetos a bordo de motocicletas perpetraron el atentado. Sin embargo, la funcionaria municipal logró esquivar el ataque y salió ilesa. Ante esto, el alcalde solicitó que las autoridades inicien las investigaciones del caso. La policía aún no se ha pronunciado al respecto. Con la presencia de un
notario, autoridades del Consejo Nacional Electoral realizaron un sorteo público para definir el orden de intervención y ubicación de los candidatos presidenciales en el debate para la segunda vuelta que se realizará por la señal de nuestro canal Ecuador TV. Este domingo 1 de octubre, Daniel Noboa y Luisa González se enfrentarán cara a cara para el debate presidencial que se realizará en cadena nacional por la pantalla de Ecuador TV. Y en señal de transparencia se realizó un sorteo público en presencia de notarios y representantes de los partidos políticos para definir el orden de intervención de los candidatos. Es así que Daniel Noboa será el primero en intervenir en el eje correspondiente a lo económico y en el tercer eje, que serán temas sociales, mientras que Luisa González intervendrá en el segundo eje, que trata de seguridad, y el cuarto, que es política. Las preguntas aún están en elaboración. Tenemos ya un borrador de las preguntas. 2 horas antes del debate se le entrega en sobre cerrado en presencia del notario a la moderadora. Cada eje temático tendrá 2 preguntas que serán contestadas por ambos candidatos. Pero ¿cómo será la metodología? El candidato primero tendrá 2 minutos para contestar la pregunta. Acto seguido, su contendiente tendrá 25 segundos para replicar y el candidato tendrá 1 minuto para contestar dicha réplica. En caso de que existan dudas, el candidato contrincante tendrá otros 25 segundos más para una contrarréplica y esta deberá ser contestada en otro minuto. Y la moderadora dirigirá la misma primera pregunta planteada al o la candidata al siguiente candidato. Esta dinámica se repite en cada uno de los ejes temáticos y con cada una de las preguntas. En los ejes 1, 2 y 3 habrá una interacción entre los candidatos, mientras que en el eje número 4, la interacción será únicamente entre el candidato y la moderadora, que será la periodista Ruth del Salto. La moderadora tiene esa capacidad de llamar la atención, decir, por favor, candidato, pues conteste la pregunta, ¿no? En el sorteo público también se definió la ubicación de los candidatos. Es así que Daniel Noboa estará a la derecha de la moderadora, mientras que Luisa González a la izquierda. El debate rumbo a la segunda vuelta del 15 de octubre será en cadena nacional desde las 7 de la noche y tendrá una duración de 2 horas. Edison Saavedra, Noticias 7. Y les recordamos que este domingo 1 de octubre se realizará en nuestras instalaciones el debate presidencial entre Daniel Noboa y Luisa González, por lo que les extendemos la invitación a sumarse desde las 19 horas a la señal televisiva de Ecuador TV, así como a través de las redes sociales de Ecuador TV y El Telégrafo, donde también se transmitirá este evento para un voto informado de cara a la elección del 15 de octubre. El concurso para elegir al nuevo Contralor General del Estado se reanuda. Esto luego de que el juez de Bucay, Jorge Medina, revocó la medida de suspensión del proceso de selección. Según el Consejo de Participación, el concurso se reanudará de forma inmediata en la fase en la que los aspirantes deben rendir la prueba inscrita. La decisión fue tomada por el juez Jorge Medina de Bucay, una vez que la denunciante desistió de su acción de protección y con ello se da luz verde para que el concurso para la elección del nuevo Contralor General del Estado pueda continuar sin tropiezos. La Comisión de Selección recibió este martes la decisión judicial y determinó que el concurso debe reanudarse de inmediato. Obedientes a la Constitución, al reglamento, estimados comisionados, comisionadas, lo que nos toca es seguir con las fases, con las actividades ya planificadas por esta Comisión Ciudadana. Esto a pesar de que dentro del mismo Consejo de Participación persisten las críticas a este concurso, que según la vicepresidenta del Consejo deja muchas dudas, incluso en el proceso de calificación de la primera fase, que ya tiene definido los mejores puntuados. ¿Pero lo ve transparente, digamos, el proceso? No lo veo transparente y ya lo he dicho, incluso no estuve de acuerdo con algunas resoluciones que sí se pasó por la mayoría en el Pleno en cuanto a apoyar en este caso a un candidato a que se suba alrededor de 60 fojas. Entonces yo lo dije, he sido muy crítica con esto, que no me parece. A pesar de estas críticas y una vez superado el impasse legal, la comisión decidió que el proceso avance y se otorgó 24 horas para que los concursantes puedan solicitar una recalificación de las notas obtenidas en la primera fase y que se convoque para este sábado 30 de septiembre a rendir la prueba de conocimientos. Con esto, el proceso de selección del nuevo Contralor entra en su fase final. Y la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, presentó un pedido de recusación en contra del juez Walter Macías, quien lleva adelante el proceso legal en contra de 2 de los vocales del Consejo de la Judicatura, que están acusados de participar en el supuesto delito de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia.
Con esta acción queda en duda la instalación de la audiencia preparatoria de juicio que fue convocada para este miércoles 27 de septiembre. El pedido de recusación debe ser resuelto por la Corte Nacional, lo que puede provocar que por la quinta ocasión la audiencia no se instale. El clorhidrato de fentanilo aún no ha llegado al Ecuador, según las autoridades, pero como medida de prevención, la policía ya realizó un pedido a la ONU para implementar un observatorio nacional de drogas y un laboratorio que permita identificar esta sustancia ilícita. Si se ha preguntado por qué el fentanilo se está convirtiendo en un dolor de cabeza para el mundo, es porque ya no se necesitan grandes cargamentos para traficarlo. Por ejemplo, en un paquete de azúcar caben 200.000 dosis y en tan solo una aspirina también pueden camuflarse miles de dosis del estupefaciente. Ya no se necesita grandes cargamentos, ni bloques, ni kilos como es con el clorhidrato de cocaína. Incluso para su fabricación en laboratorios que son pequeños de 2x2 y una fuente de calor. Los carteles del narcotráfico ven al fentanilo como un negocio más lucrativo porque si 13.000 libras de clorhidrato de cocaína equivalen a casi 600.000 dosis, esa misma cantidad se traduce en 328 millones de dosis, pero de fentanilo. La buena noticia en el Ecuador es que aún no llega el clorhidrato de fentanilo. La mala es que ya hay casos de venta irregular de citrato, un componente médico que se encuentra en 3 presentaciones: inyecciones, ampollas y parches. Es necesario y estamos pidiendo recursos a Naciones Unidas para que a través de su organismo UNODC creemos el Observatorio Nacional de Drogas y un laboratorio científico. Al menos $600.000 costaría implementar un observatorio que determine el rango etario, sectores y otras características del consumo de drogas, mientras que el laboratorio permitirá identificar el tipo de estupefacientes que, por ejemplo, cobran la vida en una sobredosis. Según la policía, en Esmeraldas, Los Ríos, Manabí y Guayas se hace un mapeo para evitar que esta sustancia empiece a circular. Salieron de cuarentena 12 canes, los mismos que van a ser entrenados con pseudodroga fentanilo para que detecte también este tipo de droga. El fentanilo no es un juego. 2 miligramos podrían ser letales y el peligro inminente es que si el consumo se propaga en alguna nación de Sudamérica, Ecuador, a ser país de paso, podría empezar a registrar casos de venta de esa potente droga en nuestras calles. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. En redes sociales circulan videos sobre un bus quemado hecho ocurrido la noche de lunes en Bastión Popular, en el norte de Guayaquil. Hasta el momento se conoce que 5 sujetos habrían subido al bus y robaron las pertenencias de los pasajeros y del conductor. Luego de ello, habrían lanzado combustible y encendido el fuego. Los sospechosos serían presuntos vacunadores, ya que estarían pidiendo altas sumas de dinero a la cooperativa de buses. Y como parte del proceso de capacitación que reciben los guías penitenciarios, se realizan evaluaciones físicas de diagnóstico. En los próximos meses se les aplicará la llamada prueba de confianza. El Servicio Nacional de Protección a Personas Privadas de la Libertad realiza capacitaciones físicas al personal de guías penitenciarios como parte del proceso de evaluación y preparación que se ha planificado para reforzar su entrenamiento al frente de la seguridad de los centros de rehabilitación social del país. Creamos un grupo de instructores, es un grupo que ha sido altamente capacitado inclusive por instructores de otros países. Nos ha colaborado Chile, Francia, Italia, Portugal, Cataluña también. Entonces ha sido un grupo que nos ha ayudado muchísimo a fomentar esto. En este sentido, los guías penitenciarios resaltan que hay un cambio en el proceso de capacitación al personal y que junto a la adquisición de medios logísticos para poder enfrentar la situación en las cárceles es de vital importancia para contribuir con la seguridad ciudadana. Se están dando pasos ya en ese sentido, estamos viendo ya cambios. La preparación y la capacitación debe ser constante. Los guías penitenciarios recibirán en los próximos meses no solamente las evaluaciones físicas, sino también las que tienen que ver en el ámbito académico, psicológico, físico y
junto a la Policía Nacional se realizarán las pruebas de confianza. Hemos creado 2 unidades especiales, fortalecimos al Grupo Especial de Acción Penitenciaria y fundamos el Grupo Especial de Seguridad en situación de crisis. Inclusive este último grupo reconocido por Fuerzas Armadas y por Policía como elementos incorruptibles. Hasta el momento han sido evaluados físicamente 310 guías penitenciarios, de los cerca de 2.887 que existen a nivel nacional. Este es el inicio del proceso de entrenamiento, capacitación y preparación al personal penitenciario que recibe por parte del SNAI y del Gobierno Nacional para reforzar la seguridad penitenciaria. $207,000 estudiantes del tercero de bachillerato a escala nacional juraron la bandera este martes en un acto cívico que se lleva a cabo desde 1955. Docentes y estudiantes compartieron su sentir patrio. Vamos. ¿Recuerda usted el día que juró la bandera antes de graduarse? Y mi compañero pasa con la bandera y en el momento en que pasa cubriéndome, yo sentí una electricidad dentro de mi cuerpo, sí, que cruzó todo mi cuerpo, sí, y me hizo comprometerme para con mi patria. Siento diferente, ya siento que tengo un compromiso con la patria. Algo que solo haces una vez en la vida y eso te genera mucha expectativa, emoción y aprenderte el himno, corear. De hecho, hasta ahora yo escucho las canciones de la bandera y las canto porque me gustan. Orgullosa porque soy ecuatoriana. Desde el 26 de septiembre de 1955 se decretó que los estudiantes realicen el juramento a la bandera. ¡Sí, juro! Esto como un acto recordatorio del significado de los símbolos de la patria. El ave de la libertad, nuestra insignia, lo que es el cóndor, el gran río Guayas. La identidad ecuatoriana, algo que cada uno va definiendo a lo largo de su vida y va cambiando década tras década. Quienes ejercen la docencia han visto estos cambios. Están más identificados no solamente con el hecho de un patriotismo sin sentido, sino un patriotismo en el cual les permite ser parte de un cambio. En los textos se dice que Francisco José de Miranda fue quien escogió el amarillo, el azul y el rojo, que representan la riqueza, los mares y la sangre de los patriotas. Pero según el docente de problemas del mundo contemporáneo, Carlos Viteri, su origen fue mucho más simple. Tomado, por supuesto, el amarillo, azul y rojo desde la desaparición de lo que es la Gran Colombia y por ende, pues, al haber sido parte de este grupo, de esta gran nación que soñaba Simón Bolívar, pues adoptamos nosotros los 3 colores. Pese a que se nos enseña definidos los significados de la bandera, de los valores patrios, cada uno ha creado su propio significado de amor a la patria, incluso quienes este día se arrodillaron y juraron defenderla. Amor como hacia una madre, hacia un padre, un amor infinito. Ecuatoriana por siempre, eso sí. Y en este Día de la Bandera, nuestro compañero Lautaro Andrade Castro hace un recuento de la evolución de este símbolo patrio, que no siempre fue un tricolor, por cierto. Conozcamos en este caso más detalles de cómo fue en el paso del tiempo. Es un día cívico para el Ecuador, porque ¿sabían ustedes que un 26 de septiembre de 1860 en el gobierno de Gabriel García Moreno se instauraron los colores de la Gran Colombia para representar a nuestra bandera? Aunque con el paso de los años ha cambiado y bastante. Remontémonos a 1809. Esta fue la que utilizaban los patriotas en la lucha contra la corona española. En 1820, el Ejército Libre de Guayaquil la izaba y aquí vemos el celeste y blanco. Luego, en 1822, cuando nos unimos a la Gran Colombia, adoptamos su tricolor. Hubo un cambio en el escudo en 1830 cuando nació la República del Ecuador y esta duró 15 años hasta 1845 con la Revolución Marxista y se empezó a aplicar una vertical, azul y blanco con las estrellas que simbolizaban las provincias del Ecuador. Hasta 1860 que, como mencionamos, García Moreno pidió que vuelva el tricolor
Un dato, eso sí, era sin escudo. Este recién se empezó a aplicar en 1900. Pero ¿qué significan los colores de la bandera ecuatoriana? Bueno, el amarillo es el oro, la riqueza, los recursos naturales. El azul, el cielo, el mar, ese océano Pacífico que golpea contra nuestras costas. Y el rojo, la sangre de los héroes y patriotas que dieron su vida para independizar a lo que hoy llamamos como Ecuador. ¡Feliz Día de la Bandera! La presidenta del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales de Ecuador, Paola Pavón, señaló que presentarán un recurso de amicus curiae ante la Corte Constitucional sobre el decreto Ley de Gestión de Riesgos y Desastres, propuesta del COE Nacional para obtener recursos para combatir las consecuencias del fenómeno del Niño y además la liberación de maquinaria utilizada para la minería ilegal que ha sido decomisada en operativos policiales. Sin embargo, Pavón dijo que no están de acuerdo con la propuesta del gobierno. Sí, hemos conversado, como usted sabe, el CONGOP es parte del COE Nacional. El día viernes pasado el COE Nacional sesionó, tuve la posibilidad de tener esta conversación y expresar nuestras inquietudes al señor vicepresidente de la República, a pesar de la predisposición de los dos sectores, Gobierno Nacional, CONGOPE, de cara al texto. No nos pusimos de acuerdo y por eso en horas de la tarde nuestro amicus curiae. Por lo tanto, lo que solicitamos es que la Corte revise si el texto del decreto ley, más allá de las voluntades que expresa el Gobierno Nacional, son o no constitucionales. Y en la Corte Constitucional se instaló la audiencia para que los representantes del gobierno defiendan el decreto ley para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas, que según señalaron busca dar flexibilidad y capacidad de respuesta al próximo gobierno para que pueda hacer frente a los embates por el fenómeno del Niño. En la diligencia se refirió a la propuesta de eliminar el pago de intereses al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social cuando se transfiera a tiempo su aporte del 40% por concepto de pensiones jubilares. Sobre esto, el viceministro de Economía indicó que se busca facilitar las transferencias del recurso de Estado al IES, pues permitiría firmar acuerdos para pagar el capital de deudas pasadas. Mientras todo esto pasaba, varios ciudadanos y representantes de colectivos sociales protestaron en los exteriores de la Corte Constitucional, exigiendo que no se dé paso al decreto. Este decreto es totalmente inconstitucional y perjudica a los sectores populares, en el caso de educación, en el caso de salud. Aspiramos que la Corte actúe en derecho, no hay urgencia, se afectan derechos y este decreto no debería pasar. Estas reformas son una suerte de paraguas normativo que en lo fiscal queremos que protejan las finanzas públicas de un siguiente gobierno. Lo que no se haga ahora en el 2023 no se va a poder implementar en el 2024. Necesariamente ya quedaría para un ejercicio fiscal del 2025. De ahí la urgencia para poder entregar este paraguas normativo en el ámbito fiscal al siguiente gobierno. La carga abandonada y mercadería con problemas legales complica el espacio de almacenamiento del servicio de aduana en la ciudad de Guayaquil. Desbordadas, así lucen las bodegas de la aduana en el sur de Guayaquil. Las perchas ya no se dan abasto para los cerros de bultos y cajas con mercadería que se acumulan hasta los pasillos, dificultando el paso de montacargas y hasta de los propios trabajadores. De lo que he podido hablar con actores del sector me dicen que ya para el año 2007 esto ya era un problema. Entonces, esto aparentemente es un problema histórico. Entre las principales causas que citó el director nacional de aduanas para que las bodegas estén llenas están el abandono de carga y la mercadería en litigio. Una parte de la responsabilidad la tienen los importadores. Muchas veces es una mala gestión previa. Yo tengo que saber qué es lo que voy a traer, en qué subpartida arancelaria se clasifica, qué impuestos paga, para saber si realmente esto es un negocio o no. El problema se da muchas veces con los importadores que no han hecho esa labor previa y por lo tanto no prevén ciertos documentos de control previos. Podría ser también que de una u otra forma han tratado de inducir a la administración aduanera a un error. El importador que es correcto, lo primero que debe hacer es contratar un agente de aduana e identificar todas las variables que aplican a su producto y con eso vamos a evitar que la carga quede rezagada. Aunque desde la aduana también reconocen que la falta de personal y los procesos engorrosos también han contribuido a la situación, por lo que trabajan en planes de instrucciones, subastas y adjudicaciones, así como en mejorar el
sistema de inventario para poder liberar la mayor cantidad de espacio posible. Si bien entendemos que en el tiempo que nos queda como gobierno no vamos a alcanzar a solucionar el problema del 100%, sí esperamos tener un avance significativo, pero por sobre todo ir dejando marcada una pauta para que futuras administraciones vayan siguiendo este camino y vayan pudiendo resolver este problema de la carga que ya existe en bodegas de poco. Nosotros estamos haciendo revisiones normativas y trabajos interinstitucionales para poder evitar esa acumulación y reducirla de tal manera que lo que vas eliminando de tus bodegas sea mayor que lo que va ingresando. Cerca de 6 millones de dólares se invertirán en el proyecto Quitopía, un espacio en la ciudad que comprenda espacios de recreación, promoción productiva, vivienda, entre otros. El espacio a rehabilitarse en la antigua estación de la Y, donde actualmente la AMT tiene vehículos retenidos. ¿Se imagina usted un parque biblioteca como en Medellín o las utopías de Iztapalapa, específicamente en la antigua estación de la Y, donde actualmente 1.824 vehículos descansan como si se tratase de un cementerio de autos? El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, anunció los proyectos Quitopía, donde se busca tener espacios donde se fortalezca el tejido social. Y el primer Quitopía, un gran centro de desarrollo comunitario, será en la antigua estación de la Y. Para que se haga una idea desde casa, el resultado sería algo similar como lo que conocemos en el Parque Comandá. Sin embargo, Quitopía incluiría más equipamientos. Sitios de cuidado para niños, sitios en donde se promueva la cultura. Incluso hemos empezado a escuchar la necesidad, por ejemplo, que puedan existir espacios para la promoción de la música. Cerca de 2 hectáreas estarían destinadas para el centro Quitopía. Según el secretario de Hábitat y Vivienda, José Morales, hasta el fin de este 2023, se habilitará el edificio del anterior terminal. Hay que hacer algunos arreglos, por supuesto, es un edificio que ha estado abandonado, pero está en bastante buen estado. Hay que hacer algunos ajustes. Tal vez el reto más importante ahorita es sacar todos los autos y todas las motos. Hay incluso buses articulados que están ahí botados. La arquitecta interior Nini Keseli explica que este tipo de espacios amplios o conocidos como unidades de actuación urbanística deben desarrollarse con objetivos claros. Y ver, ok, aquí en este sector, en esta área, en esta zona, me hace falta este tipo de equipamientos, me hace falta servicios básicos, me hace falta, está decreciendo la población, necesito tener más población en este sector, necesito vivienda para jóvenes, para estudiantes de universidad. Así es como donde actualmente residen autos. En algunos meses podremos tener una pequeña ciudad dentro de la capital. Manuela Bedón, Noticias 7. Obtener títulos o acciones de empresas exitosas es una oportunidad para invertir los ahorros y recibir importantes rendimientos económicos en un corto tiempo. Esto es mediante posiblemente la Bolsa de Valores. A continuación les presentamos más detalles de cómo funciona. Invertir en la Bolsa de Valores es una opción muy viable para hacer crecer el dinero, siempre y cuando se tenga un presupuesto que no comprometa nuestro bienestar ni nuestros gastos establecidos. Es llamativo y podría ser por un lado beneficioso, pero dependiendo dónde lo hagas, ¿no? Yo, por ejemplo, compré hace varios años algo que le llaman título de propiedad en una empresa, que he recibido en un año es alrededor de $300. Ha habido años en que no he recibido nada, ha habido años en que he recibido $30. La Bolsa de Valores ofrece la posibilidad de obtener réditos superiores, una cartera diversificada y con menor riesgo de pérdida del dinero invertido. Además, no se necesita un capital grande. Por ejemplo, con $2.000 se puede iniciar la compra de títulos. Normalmente cuando tú lo haces en la banca, tú inviertes en un banco, en el banco A. Acá tú puedes venir e invertir $2.000 en 5 empresas diferentes, con plazos distintos y con condiciones que te pueden generar una rentabilidad muy interesante para ese inversionista. La inversión se puede hacer con renta fija o renta variable. La fija son valores de empresas sólidas del país, con la cual se puede ganar entre el 6 y el 9% anual, en plazos de 3 meses a 4 años, y con las variables se aplica en acciones de diversas empresas, con lo cual se recibe dividendos anuales. Puedes tener operaciones a 30, 60, 90 días, dependiendo de qué, dependiendo
de las necesidades que tenga el inversionista de recuperar esos fondos. Si yo tengo mi dinero y puedo invertirlo durante 180 días, pues yo podría venir al mercado y hacerlo bajo esas condiciones. El mercado te da oportunidades de diferentes plazos de acuerdo a los intereses que pueda el inversionista marcar. Actualmente en el Ecuador se establecen 5 mejores inversiones: en petróleo, en energías renovables, en plataformas de ventas en línea, tiendas tecnológicas y criptomonedas. Para comprar acciones, el inversionista debe buscar un intermediario bursátil. En el país hay 27 casas de valores autorizadas. En noticias internacionales les contamos que miles de migrantes, en su mayoría venezolanos, intentan cruzar el Río Grande hacia Estados Unidos, exponiéndose a todos los factores que esto implica. El sistema de ayuda a refugiados está a punto de colapsar y la ciudad fronteriza de Eagle Pass se declaró de emergencia. El número de migrantes que pasa por esta frontera rompió su récord, pues la policía fronteriza registró que alrededor de 100.000 migrantes pasaron en un solo día. Ellos arriesgan su vida al intentar cruzar el Río Grande, pero no termina allí. Grandes y chicos atraviesan varios alambres de púas. Y así, con cobijas, tapando las púas para no lastimarse, llegan a la ciudad de Eagle Pass, donde son detenidos por la policía fronteriza. Aún así, nada los para. Es el caso de esta mujer que sin sus extremidades inferiores logró pasar junto con su pequeña hija. Tenemos un mes robado, atracado, secuestrado. Es que el camino es largo para llegar al sueño americano. Lo que fue pasar país por país, eso fue México. El cruce de miles de migrantes por Eagle Pass en unos pocos días llevó a las autoridades de la localidad fronteriza a declarar el estado de emergencia y de desastre. Estados Unidos y México siguen comprometidos a detener el flujo de migración irregular impulsado por contrabandistas sin escrúpulos, manteniendo al mismo tiempo el acceso a vías legales. La patrulla fronteriza de Estados Unidos reportó en agosto 181.509 detenciones en la frontera con México, un 37% más que en julio, pero casi lo mismo que en agosto de 2022, pero muy por debajo de las 220.000 personas de diciembre, según las cifras publicadas el viernes pasado.